Hola, bienvenido nuevamente a Cápsulas de Vida. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, podemos leer que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Recientemente he estado leyendo acerca de los diversos avivamientos que ha experimentado la iglesia a lo largo de la historia. Y al ver la vida de los siervos a quienes Dios utilizó en esos avivamientos y comparándolo con la vida de los siervos que aparecen en la Biblia, he notado ciertas situaciones por las cuales Dios los hace pasar. 6 en particular. La primera es que todos y cada uno de ellos ejercían un trabajo o una labor que les permitió conocer de cierta forma a Dios. 2, que Dios provocó un encuentro con ellos, generalmente en forma de crisis. 3, que Dios los sometió a diversas pruebas para forjar su carácter. 4, que los sometió a un periodo de soledad, de aislamiento o de encierro. 5, que Dios les permitió ser una influencia o ejercer influencia sobre muchos. Y por último, 6, Dios les permitió ver cambios incluso en la sociedad en la que vivían. Permítame enfocarme en una de estas situaciones, el aislamiento, en la soledad o el encierro. Y es que parece que Dios a menudo aparta al líder de su vida normal o cotidiana para un propósito mayor. Para algunos fue un tiempo en la cárcel, como el apóstol Pablo, quien desde ese encierro escribió la mayoría de sus cartas. El apóstol Juan fue puesto en la isla de Patmos, ahí en donde recibió la revelación de Apocalipsis, una parte importante de la Biblia para los creyentes. José, quien fue vendido como esclavo y luego acusado de un crimen de manera injusta, y lo llevó a estar encarcelado, y Dios utilizó un aislamiento de más de 13 años para prepararlo para una asignación de 81 años como segundo al cargo de Egipto. John Bunyan fue encarcelado 12 años por predicar el evangelio, y lo que vino de este tiempo fue uno de los grandes clásicos del cristianismo, el progreso del peregrino. Lutero mismo, él fue exiliado un año en el castillo de Warburg, y fue allí donde empezó a traducir la Biblia de tal forma que cada persona pudiese tener la Biblia y leerla en su propio idioma. Y el Nuevo Testamento terminó imprimiéndose en septiembre de 1522. Y quizá no sepa lo siguiente, pero no es la primera vez que sucede una situación como la que estamos viviendo actualmente. En la víspera de la Navidad de 1664, una residente de Londres fue hallada muerta en su casa. La casa de inmediato fue sellada y las palabras «Señor, ten piedad de nosotros» fueron pintadas en rojo en la puerta, pues había muerto de peste bubónica. Solo hubieron unas pocas muertes en los próximos meses, pero para el verano la muerte ya estaba en todas partes. Los registros a mediados del mes de julio mostraron 2010 muertes, y en una semana habían aumentado a 7,496 muertes. Durante un periodo de 18 meses, la gran plaga, como fue conocida esta epidemia, cobraría la vida de 100,000 habitantes, casi la cuarta parte de Londres. Entonces, tanto como ahora, el distanciamiento social fue la respuesta, y una respuesta importante ante el brote de esta epidemia mortal. Y los que podían huían a los campos. Entre las instituciones que cerraron se encontraba la Universidad de Cambridge, y entre los estudiantes que se decidieron regresar a casa, a lo que hoy estamos llamando una autocuarentena, se encontraba un estudiante de 23 años de matemáticas llamado Isaac Newton, quien, por cierto, era un devoto creyente, hijo de padres puritanos, y escribió de hecho 3 escritos de teología. En este periodo, Newton
Sir Isaac Newton hizo notables descubrimientos: la ley del inverso del cuadrado de la distancia en la gravitación, su desarrollo de las bases de la mecánica clásica, la formalización del método de fluxiones y la generalización del teorema del binomio, y poniendo además de manifiesto la naturaleza física de los colores. Y también fue desarrollando una disciplina matemática completamente nueva en ese tiempo: el cálculo. Las matemáticas modernas y otras, como la ingeniería, la estadística, serían imposibles sin el cálculo. Dios usó a menudo el aislamiento para preparar a sus líderes para una tarea mayor. Lo que podemos observar es que Dios convierte nuestros problemas en mensajes y en el proceso nos convierte a nosotros en sus mensajeros. Dios provoca un tiempo de separación del pasado para realinear nuestros valores conforme a su voluntad. Esto es lo que vemos en el pasaje que leímos en la vida de David. Él venía acostumbrado a una vida en el castillo y sin embargo Dios lo aísla, lo mete en una cueva y allí, intentando huir de Saúl porque él temía que lo matara, terminó en la cueva de Adulam como su escondite, y en este tiempo llegaron a él otros que estaban sufriendo, dolidos, y que al salir fueron los grandes guerreros o los poderosos del rey David. David ahí escribió también 3 salmos: el 34, el Salmo 57 y el Salmo 142. Y saliendo de la cueva se convirtió en el rey más grande que ha tenido Israel. Dios a menudo le da al líder tesoros en la oscuridad. Es lo que encontramos en Isaías 45:3, que dice: te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo, el Señor, que te llamo por tu nombre, soy el Dios de Israel. ¿Acaso Dios puede estar usando este tiempo de cuarentena en las naciones para sus propósitos? Piense, amado, tal vez tú estás siendo aislado en este momento porque hay un libro, hay un descubrimiento científico, hay una nueva forma de hacer negocios, quizás una nueva empresa, un nuevo talento, una nueva habilidad o un mensaje que Dios tiene que transmitir a través de ti. Pero espera ser descargado. Estás aprovechando este momento para conectarte con el Señor, para recibir ese mensaje, para que Él te prepare, para que realinee tus valores y saliendo de esta crisis, saliendo de este encierro, saliendo de este momento, tú puedas ser un instrumento en manos del Señor para ser su mensajero y traer una grande bendición para este mundo. Te animo a usar este tiempo para escuchar lo que Dios tiene. Permite que este desastre descargue un mensaje de Dios para tu vida, que va a bendecir a otros, y en el proceso tú también termines siendo un mensajero en manos del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.